La novia del actor turco ha celebrado su 30 cumpleaños con sus amigas, mientras que él podría haber vuelto a Turquía antes de comenzar su nueva serie en Italia. La relación de Can Yaman y Diletta Leotta no ha dejado de sufrir vaivenes desde el principio, sobre todo en cuanto a comentarios y rumores se refiere. Aunque la pareja se ha mostrado en todo momento cariñosa y unida, muchos han apuntado a un posible montaje publicitario, algo que vuelve a tomar fuerza. En todo caso, se habla ya de una ruptura, a raíz de que en las últimas semanas no se ha visto a la pareja junta, y más aún después de que el pasado lunes 16, cuando la periodista italiana celebraba su 30 cumpleaños, el actor turco de novelas como Pájaro Soñador y Dolunay no estuviera presente. La bella comentarista deportiva compartió en Instagram una fotografía de su aniversario donde se la ve muy elegante y sexy vestida con un escotadísimo y cortísimo vestido blanco junto a una gran tarta de cumpleaños. Los medios de comunicación italianos aseguran que la chica celebró ese importante evento con sus amigas en Sicilia y sin su novio, Can Yaman. Por otra parte, se comenta que el actor, tras firmar su último proyecto, la serie Violeta como el mar en el que se embarca mientras se decide cuándo comenzarán las grabaciones de la producción sobre Sandokan, se ha marchado repentinamente a Turquía mientras su chica viajaba a su ciudad natal, la localidad siciliana de Catania, para estar con amigos y familiares. Aunque alguna revista ha publicado fotografías de la pareja disfrutando del mar el pasado mes de julio y medios turcos aseguraron que la madre de Can Yaman confirmó su próximo matrimonio tras una visita de ambos a Turquía, lo cierto es que desde hace semanas no se ven imágenes de la pareja en sus redes sociales, donde suelen compartir muchos de sus momentos. Tanto uno como otro llevan mes y medio sin publicar nada juntos. De hecho, la última fotografía que ambos tienen de ambos en sus cuentas es la del partido de fútbol Italia contra Turquía, de la final de la Eurocopa, el pasado mes de julio. No es la primera vez que surgen estos rumores. De hecho, hace meses Can borró temporalmente su cuenta de Instagram y eso generó muchos comentarios en relación a una posible crisis en la relación. También en esa época se habló de infidelidad por parte de ella. Sin embargo, todo ello volvió a quedar olvidado en cuanto se vio de nuevo a Can y Diletta juntos y acaramelados. Se habla tanto de matrimonio como de ruptura, así que habrá que esperar alguna confirmación por parte de los protagonistas. Can Yaman se embarca en un nuevo proyecto en Italia. El actor turco afincado en Roma sigue preparándose para su personaje de Sandokan, producción italiana que iba a grabarse este año pero se ha retrasado. El aclamado actor turco afincado en Italia desde principios de este año, Can Yaman, ha vuelto a dar una alegría a sus fans, que aguardan con impaciencia verlo convertido en Sandokan. Según informan medios italianos, la ficción italiana sobre el navegante del siglo XIX, que debía grabarse este año, se retrasa hasta febrero de 2022 y mientras tanto, la productora, Lux Vide, ha querido aprovechar la presencia del intérprete para proponerle otra serie, Violeta como el mar. Así lo ha confirmado el protagonista de Pájaro Soñador, Dolunay y Matrimonio por sorpresa a través de sus redes sociales. Un nuevo y bello proyecto es inminente, mientras esperamos las grabaciones de Sandokan para 2022. Gracias a Luca Bernabe y Lux Vide por permitirme mi primera actuación en italiano y después en un importante internacional proyecto como Sandokan en inglés. No puedo esperar. Yaman lleva desde enero de este año residiendo en Italia para embarcarse en la que iba a ser su primera producción internacional con el personaje de Sandokan, en una nueva versión del mítico libro del escritor italiano Emilio Salvari. De hecho, durante estos meses lo hemos podido ver practicando esgrima y equitación y fortaleciendo su musculatura para parecerse lo máximo posible al histórico aventurero. Las grabaciones estaban previstas para después de este verano y se iban a llevar a cabo en lugares como Malasia, el Caribe y México. La producción, dirigida por el italiano Luca Bernabe, propietario de la gran empresa audiovisual de ese país Lux Vide, ha mantenido hasta ahora un gran hermetismo en relación a la nueva serie. Sin embargo, por las publicaciones de Can Yaman en su Instagram se ha podido saber cómo iba evolucionando el proyecto. Ahora, los medios italianos han informado de su retraso hasta febrero de 2022 y de la intención de Lux Vide de amortizar su colaboración con el turco, contando con él para protagonizar su nueva serie, Violeta como el mar, coproducida con RAI y que se emitirá en Canale 5. ¿De qué trata la nueva serie italiana de Can Yaman? Esta nueva serie italiana está basada en el libro ¿Conoces el verano?, de Simona Tanfini, y gira en torno a un crimen que mezcla elementos de comedia con asesinatos. El inicio del rodaje está previsto para septiembre y tendrá lugar entre Roma y Palermo. Aunque no hay mucha información sobre el papel de Yaman, el turco podría interpretar a Felik, un policía. El papel protagonista femenino lo encarnará la actriz italiana Francesca Sciemi.
En el papel de Violeta, una periodista de la televisión romana que vive en Palermo y sufre un trastorno de percepción que la lleva a relacionar a cada persona, lugar o relato con una música y un color. Además, se enfrenta a una enfermedad degenerativa que influye en su forma de moverse y percibir la realidad. Desde que aterrizó en Italia, Khan ha participado en anuncios, así como en calidad de invitado en una popular comedia de Rai 1, Que Dios nos ayude 6, también producida por Lux Vide. Además, ha creado una asociación para ayudar a niños italianos necesitados y ha lanzado, también en ese país, su propia firma de perfumes, Mania, parte de cuya recaudación se destinará a la fundación. Mientras tanto, su relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta marcha viento en popa. Can Yaman lanza un perfume y donará parte de los beneficios. El popular actor turco, que reside en Italia desde principios de año, ha creado su propia marca de perfume y parte de las ganancias irán a su fundación de niños necesitados. Como no podía ser de otra manera, Can Yaman vuelve a estar en boca de todos y todas, sobre todo después de las seductoras imágenes que ha compartido como promoción del nuevo perfume del que es imagen. Se llamará Mania y lo ha promocionado con unas fotografías muy en su estilo, mostrando su atlético cuerpo y su espíritu seductor que han dejado una vez más sin palabras a sus admiradoras. El actor ha contado con la colaboración de la firma de ropa Dolce & Gabbana para su vestuario. El protagonista de series como Pájaro Soñador, Do Luna y O Matrimonio por sorpresa ha lanzado este nuevo perfume hace unos días pero no se va a poder adquirir hasta septiembre y, según se ha publicado, solo se comercializará de momento en Italia. El precio podría rondar los 80 € y parte de los beneficios recaudados se destinarán a la fundación que ha creado el intérprete en Italia para ayudar a niños necesitados. Can Yaman, una exitosa trayectoria en Italia. Yaman se ha hecho un hueco importante en el país vecino, donde reside desde principios de año, y no deja de participar bien en proyectos televisivos bien en publicidad en ese país. De momento, sigue preparándose para el papel de Sandokan, serie que debería comenzar a grabar en breve, en el Caribe y otros exóticos lugares. De hecho, la imagen que luce en las fotografías promocionales de la colonia Mania muestran un look ya bastante similar al del famoso marinero, con la barba poblada y el pelo más largo de lo habitual. Además, su cuerpo se ha esculpido, más si cabe, en estos meses en los que ha estado practicando esgrima, lucha y equitación. También su relación sentimental con la periodista italiana Diletta Leotta, a quien conoció en Roma poco antes de su llegada al país, marcha viento en popa. Después de verse unas idílicas fotografías de ambos en la isla de Capri, Khan compartió en su Instagram una imagen de los dos en actitud cariñosa con las caras pintadas con la bandera italiana, en señal del apoyo al equipo de fútbol, que logró la Eurocopa hace unas semanas. Adiós.